Prepárense porque lo que acaba de decir Can Yaman va a dar mucho de qué hablar. Literalmente ha soltado una bomba. El actor turco que nos tiene a todos en vilo con su vida personal, ha confesado algo que nadie esperaba sobre su relación pasada con Demet Özdemir. Y no es lo que se venía rumoreando. Es mucho más fuerte. Demet Özdemir era demasiado para mí por eso. ¡Ay, Dios mío! ¿Se imaginan? El galán que conquista a medio mundo, diciendo que ella era demasiado. Esto sí que es salseo del bueno. A ver, para ser honestos, siempre se nos vendió la idea de que era un amor de telenovela, que se complementaban a la perfección. Pero parece que por dentro las cosas eran muy distintas. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can se está quitando un peso de encima, o quizás, está intentando reescribir un poco la historia. Ustedes saben cómo son estas cosas en el mundo del espectáculo, cada uno cuenta su versión. Pero si él dice que Demet era demasiado, ¿a qué se referirá? ¿Demasiado intensa? ¿Demasiado exitosa para él en ese momento? ¿Demasiado, no sé, exigente? Hay tantas posibilidades y tan poco contexto. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para generar polémica antes de algún nuevo proyecto, ya saben, para que se hable de él. Y no les voy a mentir, funciona porque aquí estamos comentándolo. Pero, ¿y si es verdad? ¿Y si realmente él sentía esa presión o esa diferencia con Demet? Piénsenlo, ella también es una estrella súper consolidada, tiene su propio brillo, su propia personalidad. Quizás él sentía que se quedaba un poco a la sombra, o que simplemente no estaba a la altura de la intensidad que ella proyectaba. Ojo, no estoy defendiendo a nadie, solo analizando. Can Yaman siempre ha tenido esa aura de conquistador nato, de chico que se lo lleva todo por delante. Pero tal vez detrás de esa fachada, hay inseguridades o percepciones que nosotros, el público, no vemos. ¿Y si dice que era demasiado para mí, por eso lo que viene después es la clave? ¿Por eso qué? ¿Por eso terminaron? ¿Por eso se distanciaron? ¿Por eso él decidió poner tierra de por medio? La frase quedó ahí incompleta, y eso, amigos míos, es el mejor cebo para que todos nos quedemos con las ganas de saber más. Y pensando en voz alta, si él ahora confiesa esto, ¿cómo se sentirá Demet? ¿Se molestará? ¿Le dará igual? Ella siempre ha parecido una mujer muy centrada, muy enfocada en su carrera. Quizás esta declaración de Can ni le inmute. O peor, quizás le ponga de mal humor porque sienta que está manchando su imagen o la de la relación que tuvieron. Lo que sí está claro es que esta declaración va a reavivar la llama de todos los rumores que hubo en su momento. ¿Se acuerdan de todas las teorías que circulaban? Que si era envidia, que si no se aguantaban, que si uno quería más que el otro. Todo vuelve. Y ahora con esta frase tan rotunda de Can, parece que vamos a tener material para rato. Me intriga mucho saber qué es lo que realmente lo hizo sentir así. Porque si él, que es tan seguro de sí mismo, reconoce que alguien era demasiado para él, significa que esa persona tenía un peso o una influencia muy grande en su vida, o en su percepción de sí mismo. Y eso, de verdad, me vuela la cabeza. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Can Yaman se está abriendo de verdad, o es una estrategia de marketing? Y sobre todo, ¿qué creen que significa que Demet Özdemir era demasiado para él? Déjenme sus opiniones en los comentarios.